Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. En los últimos años hemos sido testigos de numerosas crisis diplomáticas entre países. Se han suspendido visados, se ha expulsado a embajadores, se han roto acuerdos comerciales, pero hoy nos encontramos ante un suceso totalmente diferente, digno de una escena de película. No se trata de una disputa política, sino de un avión de pasajeros ecuatoriano que se ha desviado de su ruta y ha perdido por completo el contacto con la torre de control, y de los aviones de combate mexicanos que lo interceptan en el aire. Cuando se abrieron las puertas del avión y se vio a quienes salían de él, junto con el duro cerco del ejército mexicano en el aeropuerto, quedó claro que la situación era muy diferente. Las relaciones entre México y Ecuador ya estaban tensas, pero este incidente podría ser la gota que colmó el vaso. Al principio, el incidente parece un vuelo normal y corriente. Se trata de un avión de pasajeros que despega de Ecuador. Sin embargo, de repente, el avión se desvía de su ruta prevista y entra directamente en el espacio aéreo mexicano. Fíjense, esto es muy crítico. En aviación, se puede desviar de la ruta, puede haber mal tiempo o cualquier otra cosa, pero la verdadera crisis es esta. No hay comunicación con el avión. La torre llama, no hay respuesta. La comunicación está completamente cortada. En el mundo actual, y sobre todo si entras en el espacio aéreo de un país como México sin previo aviso y sin establecer comunicación, nadie te da la bienvenida. Las normas internacionales son muy claras, y si además hablamos de un estado como México, que últimamente lucha contra los cárteles de la droga y la inmigración ilegal, no se puede esperar que toleren un riesgo así. México hizo exactamente lo que debía hacer. La Fuerza Aérea se puso en alerta en cuestión de segundos. 2 aviones de combate mexicanos despegaron y se lanzaron en persecución de este avión de pasajeros ecuatoriano. Las imágenes no se filtraron mucho a la prensa, pero según la información procedente de fuentes, los aviones de combate prácticamente rodearon al avión de pasajeros en el aire y lo llevaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de forma extremadamente controlada. ¿Quién suele recibir a un avión que realiza un aterrizaje de emergencia? Los bomberos, las ambulancias y el equipo técnico. Pero en Benito Juárez, el avión fue recibido por fuerzas de seguridad fuertemente armadas y personal militar. En un instante, rodearon la pista. A esas alturas, ya había quedado claro cómo el agua que no se trataba de un simple fallo de comunicación. Al parecer, las autoridades mexicanas habían recibido cierta información de inteligencia sobre el avión mientras estaba en el aire y no tenían ninguna intención de dejar nada al azar. ¿Y qué encontraron dentro? Mientras se sometía el avión a una inspección técnica, comenzaron los controles de identidad de los pasajeros. El perfil de las 5 personas que se encontraban a bordo hacía saltar oficialmente la alarma roja para la seguridad fronteriza de México. Los antecedentes de estas personas, las inconsistencias en sus documentos de viaje y el hecho de que no cumplieran los requisitos de entrada en México provocaron un gran revuelo de repente. Las autoridades mexicanas detuvieron inmediatamente a estas 5 personas por motivos de seguridad. Una frase incluida en el comunicado oficial lo resumía todo. Estas personas ya estaban en nuestro radar de seguridad. Es decir, México está diciendo: ustedes hablan de fallos de comunicación, pero las personas sospechosas que buscábamos y seguíamos han bajado de este avión. Por supuesto, cuando se supo lo ocurrido en Ecuador, se armó un gran revuelo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se presentó de inmediato ante las cámaras y afirmó que defendía los derechos de sus ciudadanos y que no entendía qué pretendía hacer México. Incluso, sin contenerse, hizo un llamamiento a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para que nos apoyaran. La parte ecuatoriana se empeña en enmarcar el suceso como un accidente aéreo y una violación de los derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Mañana. Tenemos más información. La parte mexicana no cede ni un ápice. La presidenta Claudia Sheinbaum ha transmitido un mensaje extremadamente sereno pero igualmente claro. Ha afirmado que las operaciones se llevaron a cabo respetando plenamente la legislación mexicana y la seguridad nacional y que las personas que se encontraban a bordo del avión ya llevaban tiempo bajo vigilancia. En resumen, ha dicho: en mi casa yo pongo las reglas. En cuanto al frente de Washington, en el que Ecuador tanto confía, normalmente en América Latina, al menor movimiento, se oía inmediatamente desde la Casa Blanca una condena o una advertencia de sanciones.
Pero en este caso, Estados Unidos está haciendo oficialmente como si nada. ¿Por qué? Muy sencillo. La colaboración comercial, económica y sobre todo en materia de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México es tan importante que no se van a enfrentar a México por Ecuador. Ahora, al echar la vista atrás y analizar el panorama general, vemos con toda claridad que no se trata solo de un incidente aéreo. Entre México y Ecuador lleva meses gestándose una guerra comercial, entre embargos mutuos, disputas diplomáticas y crisis en las embajadas. La confianza entre ambos países se había desvanecido. En un clima de tensión como este, si un avión con los sistemas de comunicación apagados aterriza en el corazón de México y de su interior salen personas de perfil sospechoso, no te sorprenderá que el ejército mexicano te haga la vida imposible en ese aeropuerto. En realidad, las relaciones entre México y Ecuador se habían deteriorado mucho antes de que este avión se desviara de su ruta en pleno vuelo, ya en los puertos y en los puestos fronterizos. Lo que tenemos ante nosotros es una guerra comercial silenciosa, pero sumamente destructiva, que ambos países libran el uno contra el otro. Todo comenzó cuando Ecuador quiso firmar un acuerdo de libre comercio con México, uno de los mayores mercados de América Latina. El gobierno de Ecuador pretendía introducir sus productos en el mercado mexicano sin aranceles y atraer así capital fresco al país. A primera vista, parece una maniobra comercial normal. Sin embargo, había algo que Ecuador no había tenido en cuenta o había subestimado: el instinto de México de proteger a sus propios productores y su enorme poder económico en la región. Hubo dos productos fundamentales que desencadenaron la crisis: las gambas y los plátanos. Ecuador es uno de los mayores exportadores de gambas y plátanos del mundo. Querían exportar estos productos a México en cantidades ingentes. Sin embargo, en México, especialmente en estados como Sinaloa y Veracruz, existe una importante comunidad de productores locales de gambas y productos agrícolas. El gobierno mexicano sabía muy bien que los productos baratos y libres de impuestos procedentes de Ecuador acabarían arruinando a sus propios agricultores y pescadores. Ecuador quedó prácticamente en estado de shock ante esta medida, ya que la única ventaja que les ofrecía el acuerdo era la posibilidad de vender esos productos. Al estancarse las negociaciones, el gobierno de Ecuador convirtió la situación en un pulso diplomático y comenzó a aplicar, de forma encubierta, medidas de embargo y restricción contra México. Impusieron aranceles adicionales a algunos productos industriales, piezas de automóvil y productos químicos procedentes de México, y empezaron a poner trabas en las aduanas. Pero ahí cometieron un error estratégico de gran calado. ¿Acaso pensabas, como Ecuador, que podías imponer un embargo a México, uno de los gigantes económicos de América Latina? El gobierno de Ecuador se encuentra ahora en una situación de desconcierto. Ya se encontraba en una situación económica difícil y, ahora, con esta crisis aérea, está sufriendo una pérdida total de prestigio en la escena internacional. México, por su parte, ha vuelto a demostrar quién es el líder de la región, tanto por su poderío económico como por su firmeza militar.